De la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto para presentar a nombre propio del senador Alejandro Encinas Rodríguez del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador Zoé Robledo Aburto. Ausencia de algún senador del PAN que le tocaba. Okay. Muchas gracias y muy buenos días, compañeras y compañeros. Déjenme leerles una fracción de un texto que todos ustedes conocen. El capítulo 5 de la Constitución de Apatzingán, en su artículo 27, el capítulo es de la igualdad, la seguridad de la propiedad y la libertad de los ciudadanos. El artículo 27 de la Constitución de Apatzingán decía: la seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social. Esta no puede existir sin que esa ley limite los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero además, también en esta misma Constitución que todos ustedes conocen, que fue inspiración para muchísimos ordenamientos jurídicos, para la propia Constitución de 1917, el general Morelos planteaba otro elemento. Ese elemento tenía que ver con la ley. Y decía la Constitución de Apatzingán en su artículo 18, la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. La felicidad común. Esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional. Morelos, en este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, ya hablaba del concepto de la felicidad como el fin último de la ley, como el fin último de las acciones del Estado. Por eso, de una manera cariñosa y hasta navideña, yo les preguntaría a mis compañeros y compañeras senadoras si son felices, si pueden decir con seguridad que tienen una plenitud de vida que los llevaría a decir que son felices. Y se los pregunto por una razón. Se los pregunto porque a lo largo de muchísimos años ha habido diferentes propuestas para medir el desarrollo de una nación. Dentro de esas propuestas justamente se incorporaba el precepto de Morelos que estimó tan importante en esta Constitución de Apatzingán, la felicidad. Y la pregunta a ustedes como representantes populares sería para la población mexicana: ¿qué nos contestaría un mexicano o una mexicana, joven, vieja, adulta, los niños, si les preguntamos si son felices? Y ese sentido tiene que ver porque para medir el bienestar se han propuesto y utilizado muchas medidas. Recordamos que en 1930 el economista Simon Kuznets propuso al Senado de los Estados Unidos que se adoptara una medición que consistía en la suma de los bienes y servicios producidos durante un año. Esa medición, todos ustedes la conocen, es el PIB. Así fue que nuestra nación vecina inició con la medición del Producto Interno Bruto. Hoy es una regla prácticamente en todas las democracias y en prácticamente todos los países del mundo. Pero hay que recordar que esta medición del Producto Interno Bruto fue creada para un momento muy particular de la vida de los Estados Unidos. Eran los años 30, era la época de la Gran Depresión. Y es por ello que las necesidades del momento requerían justamente un indicador que permitiera medir la recuperación de la economía. Sin embargo, a pesar de que este concepto fue construido en un contexto muy específico, permaneció, se arraigó y aún hoy lo seguimos utilizando sin complementarlo con otros indicadores.
Hoy en día las necesidades de los hombres y las mujeres, no solo de Estados Unidos, también de México, son muy distintas a las de entonces. Las naciones del mundo ya no solamente buscan crecimiento económico, sino que buscan que este crecimiento económico tenga repercusiones reales y además tenga en la realidad cotidiana de los ciudadanos y de las sociedades un sentir de que si el país crece, las familias crecen y los individuos crecen. El PIB ya no nos sirve para eso. Hemos tenido incluso etapas de prosperidad y de crecimiento económico amplio, pero que no se representó de igual manera en estados de la República, o no se representó o no se sintió ese crecimiento de la igual forma para diferentes sectores de la sociedad. Por eso es que hoy crecer sin mejorar no tiene sentido. Hoy crecer sin combatir la desigualdad es un despropósito. Por eso es que guiarnos únicamente por las mediciones del PIB para entender la situación de nuestro país, de verdad limita por mucho nuestro entendimiento de la sociedad. Limita la forma como somos empáticos con los ciudadanos que están en el campo, en las fábricas, en las universidades. Nos limita, por tanto, en nuestro actuar y limita nuestra forma y nuestra capacidad de ejercer el cambio. El PIB ya no sirve. Hay que seguir utilizándolo, pero para otras cosas, no para medir el bienestar de la sociedad. El crecimiento económico sin bienestar social, reitero, no tiene sentido. Crecemos para mejorar, crecemos para ser felices, crecemos para encontrar nuevos estadios del bienestar, no para replicar los vicios y los problemas del pasado. Por eso es que esta iniciativa lo que plantea es justamente incorporar indicadores que nos permitan medir el bienestar subjetivo de nuestra población, indicadores que nos permitan medir la felicidad. Con todo lo que esto puede implicar y lo que seguramente puede levantar muchas cejas diciendo, ¿cómo es que un senador está planteando que ahora midamos la felicidad? Pues sí, no solamente por toda la exposición que acabo de hacer de por qué el indicador que usamos ya no es útil para saber en qué estado de bienestar están los ciudadanos, sino para subirnos a una nueva tendencia económica mundial. Hoy los indicadores que nos pueden permitir entender cómo las leyes y las políticas públicas inciden de manera directa en la felicidad de nuestros ciudadanos están ausentes de toda legislación y están ausentes también de toda política pública. Hoy debemos de procurar instrumentos para poder medir, pero también para poder garantizar la felicidad de los ciudadanos, para que en el futuro podamos justamente crear leyes y políticas que incidan no solamente sobre la economía, sino sobre el bienestar de los mexicanos. Por ello es que volteemos al mundo. Muchas naciones han adoptado una idea muy similar a la que Morelos estipuló en la Constitución de Apatzingán. Muchas naciones están ya midiendo la felicidad. La idea es que es mucho más trascendente de lo que aparenta. Un índice de bienestar subjetivo que mida la felicidad nos permitiría medir las repercusiones del desarrollo, nos permitiría medir incluso las implicaciones de lo que aquí aprobamos, nos podría permitir medir qué tanto estamos incidiendo en la realidad cotidiana de los ciudadanos mexicanos y entender mejor el contexto en el que vivimos. El primer país que hizo esto fue el Reino de Bután, un país muy diferente al mexicano, con apenas 800,000 habitantes, un reino budista, y muchos dijeron en su momento, bueno, lo de Bután es posible hacerlo solamente en Bután. Pero ocurrió algo extraordinario. En el 2009 se creó una comisión en Francia dirigida por dos afamadísimos economistas, dos premios Nobel, Amartya Sen y Joseph Stiglitz. Ambos tuvieron ese encargo por parte del entonces presidente francés, construir un índice de bienestar subjetivo que sirviera como complemento al indicador económico que es el PIB.
Desde entonces, países, ciudades y organismos de las Naciones Unidas y también de la OCDE han adoptado este modelo. Es más, ya lo estamos haciendo en México. Medir la felicidad de una sociedad permite a un país no solamente un mayor entendimiento de sus condiciones sociales, funciona además para entender las repercusiones de las políticas públicas y el estado de la economía. En ese sentido, los índices de felicidad funcionan como una especie de puente entre los indicadores macro, que muchas veces presumimos, la inflación, los niveles de crecimiento, etcétera, etcétera, pero puentearlos con la realidad cotidiana que viven las familias mexicanas. En su función de herramienta técnica, los medidores de la felicidad permiten determinar la calidad de vida de los ciudadanos, así como sus carencias y todo aquello que afecta el tejido social y que nos llevan a situaciones de hartazgo, de violencia, de ira, de apatía, de desconfianza. Todas estas situaciones que han minado también la medición que tienen los mexicanos respecto a las instituciones, pero principalmente respecto a la calidad de la democracia mexicana. En ese sentido es que, habiendo tomado en cuenta la experiencia internacional y la propia experiencia del INEGI en ejercicios para este tipo, esta iniciativa lo que pretende es, por un lado, complementar e incorporar un índice de bienestar subjetivo al censo del INEGI, propuesta que ya fue presentada desde el 3 de diciembre ante el Senado, y por el otro lado agregar el concepto de bienestar subjetivo a la Ley General de Desarrollo Social. Creo que agregar este concepto a la ley general buscaría fomentar la calidad de vida de los mexicanos, creando justamente indicadores medibles de bienestar psicológico, de salud, de uso del tiempo libre, de educación, de cultura, de percepción de políticas de gobierno, niveles de vida, vida laboral, la relación con la comunidad, la relación, como ya lo decía, con la familia, incluso la espiritualidad, entre muchos otros indicadores. Estas dos leyes permitirían construir un verdadero complemento a los indicadores económicos tradicionales que nos permitirían tener más herramientas para entender de mejor forma, de manera más empática, poniéndonos en los zapatos de los ciudadanos y las ciudadanas que representamos y medir la incidencia de las leyes y de las políticas públicas. Por eso, compañeras y compañeros, les reitero la pregunta: ¿son felices? ¿No son felices? ¿La gente que representa es feliz o no lo es? Bueno, hace 200 años Morelos ya estaba planteando eso en uno de nuestros documentos básicos, que fue la Constitución de Apatzingán, y habló de la felicidad como un precepto indispensable para la gobernanza del país. Hoy es buen momento para retomar esta atrevida propuesta de Morelos, a que nos atrevamos a ser felices y que nos atrevamos a representar gente que sea feliz, y que los indicadores macro se expresen en las mesas, en los corazones y en los sentimientos de la población. Reitero la pregunta: ¿son felices o no? De corazón espero que sí lo sean, pero independientemente de ello, pasar estas iniciativas de ley ayudará a entender mejor a los mexicanos y ayudarlos también a este objetivo, que no debe de ser nada más de épocas navideñas, el objetivo de no desear felicidad, propiciarla y generarla a partir primero de su medición. Es cuanto, senador presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor senador. Túrnese esta iniciativa sobre este tema tan importante que tiene que ver con la felicidad a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudio Legislativo, senador Raúl Pozos, para sumarse a la iniciativa. Senador, todos los senadores, senadora Luisa María, adelante todos, senador Pedraza, senadora Cristina, adelante, todos, tomen nota por favor, son tan amables, y también su servidor. Recibimos